Es momento de establecer las ciudades de refugio. ¿Te gustaría saber cuáles eran estas ciudades, cuál era su significado y cuál era su propósito práctico? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Josué, capítulo 20. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Qué bueno que sigues estudiando la palabra de Dios. Qué bueno que a pesar de ser un día de descanso, un día libre, un día de actividades, seguramente para la familia, seguramente actividades personales, qué bueno que dedicas tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que no te quedes todos los días un capítulo de la Biblia. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es básicamente un repaso porque ya en varias ocasiones hemos estado estudiando las ciudades de refugio. Hemos visto su significado. En el capítulo de hoy, versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, designaos las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés. Recordemos que estas ciudades servirían para huir básicamente. Si alguien por accidente mataba a otra persona y pues no tenían un conflicto, no tenían un problema, es posible que hasta eran amigos, pero fue un accidente, la persona que mató tenía que huir a estas ciudades. Porque recuerda que había una figura, la figura del vengador. Ese era una persona por familia que era el defensor de la familia, y defensor en varios sentidos, legales. Si alguien de la familia estaban queriendo quitarle sus terrenos, su ganado, o estaban abusando en cuestión de su salario, o en este caso, en la muerte, el vengador era una persona que legalmente se encargaba pues de proteger a la familia. Pero pues en este caso el que mató pues no era inocente, es decir, no tuvo la intención. Entonces, como lo hemos estado estudiando, se tenían que limpiar los caminos para que la ciudad pudiera estar completamente despejada para poder llegar allí. También sabemos que se iban a establecer ciudades, vamos a decirlo así, en la parte sur, en la parte de en medio y en la parte norte de los dos lados del río Jordán, de tal manera que estuvieran estratégicamente colocadas estas ciudades, y allí pues vivirían sacerdotes, levitas. Y también algo que es muy muy interesante es que aunque la persona que había matado se refugiara allí, de todos modos se tenía que hacer un juicio. En este juicio se recabarían todas las pruebas con paciencia, con calma, todo a su tiempo, y entonces cuando se diera el juicio, la persona pues se le iba a dar su veredicto. Si realmente no era inocente, realmente se encontró la prueba de que sí era por venganza, por lo que sea, pues la persona era entregada al vengador y entonces moría. Sin embargo, pues regularmente esto era para salvar la vida de los inocentes, y entonces con las pruebas pues quedaba absuelto. Sin embargo, como lo hemos visto, básicamente quedaba encarcelado dentro de esa ciudad. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que moría el sumo sacerdote. Y entonces cuando moría el sumo sacerdote, todos los que estaban en las ciudades de refugio, que básicamente, yo lo digo así, estaban encarcelados porque pues no podían salir de la ciudad de refugio, entonces eran libres. Y algo importante también de subrayar es que si estas personas salían de la ciudad y los encontraba el vengador y les daba muerte, no era la culpa del vengador, pues las personas salieron. Mis amigos, este era un método muy, muy, muy importante, porque en esas épocas la justicia era inmediata. No había tiempo, no había lugar para hacer juicios, sino que la justicia era inmediata. Así que Dios estableció este método para tener cuidado, para proteger a su pueblo, para que para que en este caso hubiera justicia, una justicia clara, una justicia limpia, y sobre todo para que el pueblo viviera en paz y para que las personas pensaran muy bien antes de cometer este tipo de decisiones tan graves, y por supuesto también para cuidar de las personas que por un accidente pues lastimaron y en este caso mataron a otra persona. Y mis amigos, este método era pero tan valioso, que llegó a representar mucho en la vida espiritual. Las ciudades de refugio llegaron a representar a Cristo Jesús.
llegaron a representar a Dios, a que Él es nuestro refugio en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, en nuestras faltas. Allí se te recibía sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento. El que venía corriendo, porque literalmente así iba, corriendo, y los sacerdotes estaban afuera, los caminos limpios, entonces la persona entraba y era resguardada. Y así llegó a significar esta ciudad de refugio a Jehová, a nuestro Padre, que nos recibe sin preguntarnos, sin cuestionarnos, sin juzgarnos, nos recibe para, lo primero, protegernos, para cuidarnos, para que encontremos la paz, para que encontremos el descanso. Imagínate una persona que por accidente mató a alguien, quizá, imagínate a su mejor amigo, pero hubo un accidente y lo mató. ¡Qué dolor! Qué tristeza pudo haber sentido, qué angustia pudo haber sentido. Es por eso que las ciudades de refugio llegaron metafóricamente a representar a Dios en su cuidado, en ese amor tan misericordioso, en esa paciencia que Él demuestra con nosotros. Los levitas que limpiaban los caminos, pues llegaron a representar a todos nosotros que limpiamos los caminos para que vengan las personas a Cristo, para que vengan las personas a Dios y hallen en Dios la paz que ellos necesitan. Pero también, fíjate, el sumo sacerdote con su muerte liberaba a todos los que estaban allí encerrados en las ciudades de refugio. Y este sumo sacerdote pues llegó a representar a Cristo Jesús, que con su muerte pues nos dio libertad, nos dio salvación, nos dio el gozo de poder salir libres y poder disfrutar de la vida. Así que estas ciudades, mis amigos, las hemos estudiado por lo menos 2 o 3 veces, me parece, y hemos visto todos estos símbolos y todo lo valioso que llegaron a ser estas ciudades de refugio. Si pudieras ver un mapa, lo puedes encontrar en internet fácilmente y te vas a dar cuenta cómo las ciudades se pusieron estratégicamente en el territorio, de tal forma que todos tuvieran lo más cerca posible una ciudad de refugio. Algunas cosas que quisiera también resaltar: la palabra Miklat es la que se traduce como refugio, y es así, un lugar donde uno se acoge. Implica una protección activa, no pasiva. Y eso es Dios para nosotros. Él es nuestro refugio. Mis amigos, si nosotros nos hemos equivocado y quizá cometimos errores graves, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra salvación. Él es el perdón de nuestros pecados. También otra palabra muy importante es la palabra de misericordia. Y esta pues es una palabra muy interesante porque tiene el propósito divino de buscar una justicia, pero también una justicia con compasión. Así que, mis amigos, creo que la lección de este día es muy sencilla, pero muy profunda. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. En Él encontramos paz. Y si de veras tú buscas a Dios de todo corazón y pones en sus manos todas tus preocupaciones, todo aquello que realmente no sabes cómo se va a solucionar, qué va a suceder, tal vez es una enfermedad o es un problema laboral, un problema familiar, Dios es nuestro refugio. Cuando vamos a Él, en Él podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar paz, podemos encontrar esperanza. Pero también me parece algo muy valioso, es que estas ciudades de refugio no eran el final, era parte del proceso. Llegaban allí, se quedaban un tiempo, pero en ese tiempo ellos tenían que recibir su veredicto. Así que las ciudades de refugio no eran para castigar, sino eran para curar. La persona, mientras estaba allí esperando el veredicto, podía encontrar paz. Si no mató intencionalmente, allí, en compañía de los levitas, en compañía de estas personas, él podía encontrar el perdón, podía encontrar la sanidad, y él podía encontrar pues también la paz que necesitaba después de haber pasado esa situación tan difícil como darle muerte a alguien. También, mis amigos, es que la misericordia de Dios requiere límites. Las ciudades estaban abiertas a todos, pero con reglas claras. No era un refugio para esconder el pecado, sino para procesarlo con justicia y misericordia.
Eso es bien importante de recordar, porque si la persona era encontrada culpable, la persona iba a morir. No era para esconder el pecado. No, estas ciudades no servían para guardar a los malvados, a los asesinos, no. A los que lo habían hecho con toda la intención, no, porque tarde o temprano se les iba a castigar. Así que, mis amigos, nuestro Padre Celestial es nuestro refugio en este tiempo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde vemos horizontes muy difíciles, llenos de muchos problemas. ¿Cuántos problemas se han agravado? Ve a la ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Ve a la ciudad de refugio que es nuestro Padre Celestial. Búscalo de todo corazón, no a medias, no solamente por una rutina. Por eso te digo, por eso te hemos dicho tantas veces, este audio es solamente una pequeña ayuda. Lo que realmente queremos es que tú abras la Biblia, que tú leas la Biblia y que le pidas a tu Padre Celestial que te hable a tu corazón y que te dé la tranquilidad y el gozo de saber que tú estás escuchando su voz. Querido Padre, ayúdanos a encontrar en ti nuestro refugio. En estos tiempos donde las adversidades azotan nuestra vida, donde los problemas agobian nuestra vida, ayúdanos a entender que tú eres nuestro refugio en medio de las adversidades. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro refugio, que en ti encontramos paz, en ti encontramos esa paz que tanto necesitamos. Por favor, quédate hoy en nuestro corazón. Danos tranquilidad, calma nuestro espíritu, calma, Señor, nuestras preocupaciones y ayúdanos a entender que si te entregamos nuestra vida, tú pelearás por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.